La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. De julio, grito de independencia, grito de libertad, ganas democráticas, ganas en ese momento de ser una república, ganas de un pueblo, porque fue básicamente un acto de insurrección popular allá en Santa Fe de Bogotá que se propagó. Ya venían décadas antes muchos colombianos y colombianas, en ese entonces se hablaba de la Nueva Granada, neogranadinos, pensando en libertad, surcando los mares del Caribe, buscando apoyos, buscando libros, buscando ideas, para ver cómo en estos hermosos parajes que llamamos el centro del mundo, podíamos levantar una bandera de independencia, de ser libres, hombres y mujeres libres. Eso es lo que se gritó en aquel entonces. Ya los comuneros de Santander habían llegado unas décadas atrás a la plaza principal de Zipaquirá. Por miles habían sido engañados. Solo querían que quienes trabajan, los que trabajan de verdad, no pagaran impuestos al rey. Solo querían que ese trabajo fuera mejor remunerado y se pudiera vivir mejor en la Nueva Granada. Solo querían justicia social. Por eso el concepto de la justicia social, que hoy en la Constitución es sinónimo de Estado social de derecho, es lo mismo que es sinónimo de igualdad, equidad social, justicia social, para que no haya tamaña injusticia de ser tan separados desde el punto de vista de lo social, de lo económico, que terminamos envueltos en lo que yo llamo 100 años de soledad. Su estatua rememorativa, el gran escritor de esta región, de los 100 años de soledad, de allá de Aracataca, donde llegaba el tren antaño, y que se fue a estudiar a Zipaquirá para leer de los libros y fusionar su ingenio, nos mostró cómo esa injusticia, que terminó siendo un tren eterno, que nunca paraba como ahora, que llevaba un contenido mortal, que ya no es el carbón de hoy, que también es mortal, sino que era de cadáveres hechos los contenidos de miles de trabajadores del banano que cayeron bajo el fuego de metralla, solo porque un presidente arrodillado a la codicia dio orden de disparar. Allí está retratada esa parábola de la historia que no podemos olvidar. Y allí en Ciénaga está otro monumento, ya no a Gabriel García Márquez, que lo veo aquí de frente, tratando de atraer las mariposas amarillas junto al mar Caribe, sino el de un trabajador que levantó su puño y simplemente pidió, como los comuneros de antaño, dignidad para el que trabajaba, un mejor salario, justicia social. Y podríamos seguir las páginas de la historia, pero un 20 de julio exactamente, allá en la capital del virreinato, en la esquina de lo que hoy se denomina la Plaza de Bolívar, no se gritó independencia, ojo con esto, porque por azar se rompió un florero. Los pueblos no gritan independencia por un florero, esa es una mala historia.
realmente se venía planificando en las casas, en las chozas, en las aldeas, en los alrededores de esa ciudad. Y eran sabios los que empezaban a juntarse con el pueblo. El sabio Mutis, el sabio Caldas, Camilo Torres, que se llamaba, y un jovencito que la historia oficial de hoy no quiere recordar, que se llamaba José María Carbonell, del que debe haber un monumento también en esa ciudad fría de Bogotá. Nacido en Bogotá, fusilado en Bogotá, en lo que se llama el Parque de los Mártires, que antaño en ese momento se llamaba la Huerta de Javier, ¿sí? La Huerta de Javier. Allí fusilaron a Policarpa Salabarrieta, a Camilo Torres, al sabio Caldas, creo, a José María Carbonell. ¿Y saben por qué la historia de José María Carbonell no se conoce hoy por el pueblo de Colombia? Porque la planificación de ese grito de independencia, de esa insurrección popular del pueblo liderada por criollos que habían leído las ideas de la democracia, de la república, de la libertad, se hicieron en el observatorio astronómico de la ciudad que aún hoy este presidente cuida, cerca de la Casa de Nariño. Fue mirando las estrellas como se pensó en la libertad. Ad astra, dice la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ad astra pensaban los criollos y la gente del pueblo, que se reunían clandestinos, conspirando en ese observatorio astronómico, pensando volver realidad el que a pocos metros de él se pudieran volver ciertas las estrellas fulgurantes de la libertad y de la dignidad, un día que fue el 20 de julio de 1810. El jovencito José María Carbonell fue el que lideró la insurrección popular, fue el que gritó y con su discurso alzó el alma y la unidad del pueblo, lo organizó, no lo dejó atemorizarse ante las armas, lo hizo avanzar. José María Carbonell fue el que cogió preso al virrey Amari Borbón, representante del rey, y al cogerlo preso dijo: abajo el rey, que abajo el mal gobierno, que viva la independencia, que viva el grito de libertad. Hoy necesito en el alma de tantos jóvenes, de tantos niños, de tantos hombres, de tanta gente que trabaja, el alma de José María Carbonell revivida. No hay un monumento a él y hay que hacerlo porque fue el más firme, el más serio, el más solidario con la gente humilde, el que sabía que solo se podía construir la libertad con la justicia social. Y por eso lo mataron. Junto a una mujer que también quisiera que cada niña, que cada muchacha, que cada mujer del pueblo también reviviera en su alma el alma de Policarpa Salabarrieta, la Pola, el alma aguerrida, libertaria, que nunca se rindió y que gritó hasta el último momento de su existencia por un pueblo que clamara libertad y que no se arrodillara. Un pueblo que después surgió con Bolívar y que ahora está con nosotros, rodeándonos, luchando por este país que después de 2 siglos, 15 años, y si miramos a los comuneros, 2 siglos y medio quizás, y si miramos a la cacica Gaitana y al cacique Calarcá y a otros tantos caciques, jefes de su pueblo, de su cultura ancestral, 5 siglos, y si miramos a quienes pintaron en Chiribiquete con sus manos las primeras obras de arte de América
y generación por kilómetros de lienzos de piedra en el centro de la selva. 20.000 años hace que estamos en este territorio. No vinieron a conquistarnos, vinieron fue a encontrar otras culturas que resultaron más inteligentes por su sabiduría. En este sitio hace 5 siglos y vamos a conmemorarlos ahora, en este mes, cuando termine julio. Se encontró la espada, el hierro con la sangre indígena. Fue un acto de violencia, no fue un acto de paz. Entraron por estas playas y llenaron la arena de la sangre humana. Y retrocedieron sorprendidos los indígenas y subieron a la Sierra Nevada. Allá estaban sus sitios sagrados. Y tuvieron que hacer caminos dificultosos que aún existen. Como presidente quise recorrerlos y eran tan altas las piedras para dar un solo peldaño de un paso que con armaduras era imposible, y por eso los conquistadores de armadura no pudieron conquistar la sierra, y por eso allá arriba hay todavía comunidades vestidas de algodón blanco que le regalamos a Europa para que se salvara de la peste, porque las lanas no podían lavarse y no las lavaban, y allí quedaban los virus, y una y otra vez Europa era aplastada por la enfermedad. Y solo ese invento de indígenas, el algodón que se lava todos los días, el algodón que se produce en estas tierras fértiles, el ingenio de hacer una túnica, un vestido blanco, permitió que Europa se salvara. Así aquí en esta ciudad enterraran esos indígenas con manos ensangrentadas por la espada conquistadora. Estos 500 años que empiezan hoy aquí en Santa Marta, y por eso estamos aquí, y por eso ha venido el Ejército Nacional, y por eso la marcha militar se desarrolla en esta ciudad con toda su cúpula, sus generales, sus almirantes. Por eso destacamentos de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aeroespacial y de la Policía Nacional y del Ejército cruzarán por estas calles, porque 5 siglos después no vamos a hacer más eventos en donde el acero saque la sangre de los cuerpos indígenas, de los cuerpos negros, de los cuerpos de las y los trabajadores, de la gente del pueblo, de la gente que gritó libertad una y otra vez, y aunque no fue escuchada muchas veces, hoy es escuchada y no se debe silenciar jamás. La historia de Colombia ha cambiado. El grito de la independencia del 20 de julio hoy no solo se escucha, sino que se hace realidad en las manos y en la decisión popular. Estos 5 siglos que se conmemoran en este mes, a finales de julio, serán los de un encuentro cultural. El alcalde hará su evento aquí y el gobierno nacional lo acompañará. Y el gobierno nacional hará el evento 29 de julio. Los invitamos a ambos, 28 y 29. Vendrá aquí una delegación cultural del más alto nivel del Caribe. Y vendrán algunos del Mediterráneo, de Arabia, de España, de Granada, de la Alhambra, ya no a matarse entre sí. Caribeños, el fogón de la cultura de América, el fogón de la independencia de América y el fogón cultural del Mediterráneo en un solo lugar. Ya no es la sangre encontrada por el acero homicida, es la cultura que se encuentra con la otra cultura. Por eso nos estrecharemos en el canto, en las músicas, en la vibración del arte,
Ojalá toda Santa Marta y todo el Magdalena salga a festejar los 5 siglos de soledad que han terminado, porque empiezan los milenios de la solidaridad humana. Y aquí van a empezar llamándonos, como dicen los indígenas sobrevivientes, arhuacos, coguis y cuancuamos y arsarios. Santa Marta es el centro del mundo. Santa Marta es, y su sierra, el corazón vital de la humanidad y de la existencia vital de la naturaleza. Como corazón vital del mundo, aquí nos uniremos. Si no nos unimos aquí en el corazón, la humanidad se matará entre sí como ya se estará matando. Aquí oraremos porque no caigan más bombas en Gaza. Aquí oraremos porque el Caribe sea mar de la paz y no mar de los piratas. Aquí oraremos y nos juntaremos para que el Caribe siga siendo surcado por hombres y mujeres soñadoras que vuelven realidad su sueño, y que esos sueños siempre giran, como lo sabía Miranda, como lo sabía Bolívar, como lo sabía Nariño, como lo sabía Carbonell, como lo sabían José Prudencio Padilla, los indígenas y los negros esclavos que se liberaron a sí mismos, como Bencos Biojó, que fundó el primer territorio libre de América aquí cerca, el San Basilio del Palenque, como lo sabían los miles de trabajadores que ametrallados cayeron solo por pedir un mejor salario en las bananeras. Desde aquí del centro del mundo le pido a las empresas que transportan el carbón que ya no van a exportar mucho carbón porque eso mata a la humanidad, y que es hora, por tiempos y de manera acordada, lo digo aquí con tranquilidad, que empiecen a usarse esas líneas de ferrocarril por la gente de esta región, que cuadremos los horarios para que el tren de pasajeros pase, uno moderno, que ojalá se llene Gabrieles García Márquez, que van o vienen a estudiar, que el aeropuerto internacional de Vallaportete se le entregue a la nación colombiana, que la línea férrea de Albania hasta Vallaportete vuelva a ser utilizada por pasajeros, por gente humana y no solamente por el carbón, que el muelle carbonero que hay en Vallaportete y que hay cerca a Santa Marta y que hay en la Ciénaga empiece a ser puerto donde exportemos frutos, mango, yuca, arroz, alimentos a todo el Caribe. Allá pueblos hambrientos nos esperan y no se alimentan con carbón. Allá está Haití, de donde salió nuestra independencia, la mitad de nuestra bandera azul y roja, hecha por esclavas liberadas con sus propias manos humildes, con hilo y con aguja, cosiendo la bandera tricolor que por primera vez se usó y se hizo bajo las manos de Bolívar y de Miranda en Jacmel, el puerto cerca Puerto Príncipe, donde hablaban francés los negros que decidieron construir la primera república independiente del Caribe, y de donde salieron nuestros barcos, nuestras armas, nuestra gente a entrar por el mar Caribe a la vieja tierra de lo que fue la Gran Colombia, conquistar un sueño de caribeños que se hizo realidad. Allá veo una pancarta con amigos que fueron míos. Héroes del Magdalena, sí. También pensaron en lo mismo. Y quizás la presencia de esa pancarta sea aquí un gesto de unidad. Antaño pensábamos en matarnos entre nosotros. Hoy estamos juntos. La unidad nacional tiene un símbolo. Es posible, a pesar de las diferencias, construir una nación grande, una nueva Gran Colombia libre, un país del tamaño de nuestros sueños, un país con justicia social y libertad.
Que el grito del 20 de julio entonces grite hoy, porque es un grito de sueño que desde el centro del mundo, desde el corazón vital de la tierra, Santa Marta y su ciénaga y sus 5 siglos de soledad y los próximos milenios de ayuda de la humanidad por venir, la ayudaremos. Volvamos a volver entonces realidad este sueño. La gran República del Caribe volverá a existir. Volveremos a mirar el mar, volveremos a surcarlo para hacer transformaciones del mundo. Volverán nuestros jóvenes muchachos y muchachas a sacar el galeón con los tesoros que se robaban escondidos y a sacar un gran tesoro de la humanidad, su propia libertad. Ya no un país solo de seres humanos libres, de hombres y mujeres libres, sino una humanidad de hombres y mujeres libres, donde nadie se arrodilla ante nadie, donde nadie llegue encadenado en un avión, donde las cadenas sean cosas del pasado, donde las cadenas, como en la Santa Inquisición en Cartagena, que ahora se llama el Palacio de Bencos-Biojó, sea un triste recuerdo de una humanidad que no debió ser, porque la humanidad que es solamente puede construirse sobre la base de las almas y los espíritus libres. Que Santa Marta sea ese corazón del mundo, que Santa Marta y Colombia y la vieja Gran Colombia sean el corazón de la libertad del planeta. Gracias, muy amable, por habernos escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.